les va? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de La UNAM Responde, y hoy no se pueden perder nuestro programa porque vamos a estar platicando sobre Mafalda y parte de su universo crítico y creativo. Además tenemos la reflexión de Jacobo Dayan, tenemos Radio Aventureros y mucho más. Quédense con nosotros durante los próximos minutos y también háganos llegar sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, están apareciendo en este momento en nuestra pantalla para que podamos seguir haciendo juntos este programa. Comenzamos. Mafalda, la niña argentina más famosa que siempre nos hace reflexionar y también reír, llegó al Museo de las Constituciones, que pertenece a la Coordinación de Humanidades de nuestra universidad, con la exposición Mafalda, miradas a lo femenino. Ella y los personajes que siempre lo han acompañado, nos acompañan y nos invitan en esta ocasión a hacer un recorrido a través de diálogos a manera de cómics, precisamente de tiras cómicas, en donde pues abordan temas relacionados con la desigualdad, la discriminación y también con los derechos humanos. Para platicarnos todos los detalles de esta muestra, el día de hoy nos acompaña aquí en el estudio de TV UNAM la maestra en Historia Rosalba Mejía Albarrán, quien es subdirectora del Museo de las Constituciones, museóloga y también gestora cultural. Maestra, un gusto que esté aquí con nosotros en este programa universitario. Muchas gracias por la invitación. Pues qué bueno que está aquí con nosotros, lo hemos visto en muchísimos medios de comunicación, ha llamado mucho la atención de la presencia de Mafalda en este espacio universitario, y es que Mafalda es un personaje múltiple, diverso, que creemos conocer de muchas maneras, pero platíquenos cuál es la Mafalda que llega a este museo universitario, el de las Constituciones. Claro que sí, pues la Mafalda que llega al Museo de las Constituciones es una Mafalda crítica, es una Mafalda que nosotros quisimos poner en el centro de la mesa para releerla desde el punto de vista de lo femenino, hablar de temas que han impactado en el ejercicio, en el reconocimiento, en el goce de derechos de mujeres, niñas y jóvenes. Es la razón por la que Mafalda llega al Museo de las Constituciones. Te platico cómo inició el proyecto. Y quiénes colaboran, porque claro, es una suma de esfuerzos también. Pues nuestra directora, Gabriela Breña, dijo, quiero a Mafalda en el museo, veamos cómo podemos insertarla en los temas del museo, que bueno, el museo tiene parte de sus objetivos es, por supuesto, divulgar la historia constitucional que tiene nuestro país, que es una historia muy rica, y sobre todo dar a conocer estos derechos que contiene nuestra Carta Magna para ser ejercidos en el ánimo de hablar de una cultura ciudadana apegada a la legalidad y con reconocimiento de las leyes y de los derechos de los demás, que es lo que hace la convivencia social. Entonces, en ese enfoque dijimos, Mafalda puede releerse a casi 60 años de estas tiras y de lo crítica que era en su ambiente, en el contexto en el que surgió. Trabajamos en una selección de viñetas que pudiéramos interpretar para esta exposición y presentamos el proyecto a la oficina de Quino en Argentina. Estamos hablando de fines del 19, principios del 20. Antes de la pandemia. Así es, sí, antes de la pandemia. Teníamos ya varias razones, varias circunstancias, varios contextos latinoamericanos de qué había ocurrido en cuanto a los derechos de las mujeres. Empezamos pues con la Marea Roja Argentina, precisamente en el 2018, por esta reivindicación y derechos de las niñas, las mujeres y las jóvenes. Al año siguiente con el colectivo de las tesis y este performance de Un violador en tu camino, que también fue prendiendo la necesidad ánimo de reclamar, ¿no? Y de salir a las calles y luchar por esos derechos. Estábamos trabajando la selección de las viñetas y esperando la respuesta de la oficina de Quino cuando pues nosotros en el 8M famoso en el 2020 tenemos esta gran marcha, ¿no? Que hizo salir a las calles, nos hizo salir a las calles a mujeres, una marcha muy conmovedora, todas las generaciones de niñas y por supuesto hombres solidarios también en esa marcha, y dijimos tiene que ser el enfoque femenino. Propusimos una selección de viñetas a la oficina de Quino, nos dijeron nos gusta el enfoque, y para la UNAM con más razón, pero habían publicado a mediados del 2019 una compilación de historietas de Mafalda con el título de Femenino Singular. Nos dijeron, consulten este libro y revisen la selección que han hecho de estas viñetas con base en lo que vean en este libro. Replanteamos la selección de viñetas, hicimos la propuesta y dijimos, necesitamos a alguien que esté
actualizada en lo que pasa en México en términos de derechos de las mujeres, reivindicaciones y sobre todo de violaciones de estos derechos, ¿no? Y afortunadamente contamos con una aliada para distintos proyectos en el museo, que es la maestra Mireya del Pino Pacheco, directora de Estudios y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y dijimos, pues ellos tienen los datos. En 2017 hicieron una encuesta nacional sobre discriminación que arrojó datos muy interesantes sobre qué pasaba con las mujeres, ¿no? Los derechos de las mujeres y cómo eran discriminados. Y la invitamos para que hiciéramos esta co-curaduría y ella analizara las viñetas y redactara los textos que acompañan a la exposición. Presentamos el proyecto, ya textos y viñetas, y la oficina de Quino dijo, perfecto, nos parece muy bien la selección, aprobado. Y entonces empezamos un largo camino que coincidió pues con que el museo cerró las puertas y dijimos, esta exposición no puede ser digital, tiene que ser presencial, y con esta exposición regresaríamos a nuestras actividades presenciales de exposiciones temporales en el museo, lo planteamos así, y empezamos este largo camino de negociaciones. Se firmó un convenio de colaboración con la oficina de Quino. Desafortunadamente, en septiembre del 2020 fallece el maestro Quino. Pues bueno, seguimos las negociaciones con los sucesores del maestro y que nos cuidaron todos. Sí fue una negociación y unas relaciones muy solidarias. Tenemos que agradecer sin duda a la oficina de los sucesores el apoyo que nos dieron y las autorizaciones para usar la imagen. Todos los productos de difusión fueron aprobados, entonces corrieron los meses, pudimos volver a abrir el museo y dijimos ya, tenemos que preparar el montaje. Y te comento que la exposición fue planteada en 3 núcleos temáticos, son 18 viñetas comentadas. El planteamiento quedó muy claro y además agradecemos que nos explique qué es lo que tiene que suceder antes, cuál es el sustento que da origen a esta exposición, por una parte el interés del museo, por otra parte la propuesta y la aprobación de quienes son los responsables de estas viñetas y por el otro pues la mirada de este CONAPRED que tiene que ver con lo que está sucediendo con la vigencia y el objetivo de transformar estas viñetas que pueden ser cómicas originalmente para transformarlas y llevarlas a esta realidad con el objetivo de poner sobre la mesa temas que nos hagan reír por un lado, pero también reflexionar. Y en este sentido, ¿qué es lo que tiene que pasar para que estas viñetas pasen después a un libro, después a un museo y ahora las podamos recorrer acompañados, además, por supuesto, de Mafalda y de todos sus amigos? Claro, pues mira, dijimos, Mafalda es crítica en sí. Hagamos la selección con el enfoque de qué pasa con lo femenino, cómo ve Mafalda lo femenino, ¿no? Y en la selección identificamos 3 temas. Primero, hablar de la mujer en el hogar, de cómo Mafalda veía a su mamá, que es muy crítica y muy incisiva con la mamá porque no terminó una carrera, porque se dedica al 100% a labores del hogar. Otro segundo módulo temático de la exposición habla de los roles de género, los estereotipos y los roles de género. Entran ahí en juego pues los amiguitos de Mafalda, ¿no? Susanita, que es el estereotipo de la mujer que quiere dedicarse al hogar, que quiere ser madre, que quiere solo estar en el ámbito hogareño. Y un tercer núcleo temático en el que consideramos fundamental hablar de lo masculino, ¿no? También entre comillas, y cómo la misma Mafalda pues nos facilitó, digamos, este planteamiento curatorial porque ella es la que critica. Y nosotros vimos que a más de 60 años de la creación de estas viñetas, pues las críticas desafortunadamente siguen siendo muy actuales, ¿no? Tenemos una situación en la que, sobre todo en el caso de México, desafortunadamente, esas desigualdades de género nos llevan a situaciones de discriminación, y lo peor que ha ocurrido es que estas situaciones de discriminación y de violencia pues llegan a casos tan extremos como los feminicidios, ¿no? Entonces, todo empieza por ahí, todo empieza por hablar de qué pasa con estos roles de género que son asignados pues cultural y socialmente en nuestro país y que no se cuestionan, ¿no? El planteamiento de la exposición es tomar a Mafalda como un punto de partida para provocar la reflexión, para provocar el pensamiento y el cuestionamiento de qué hacemos como individuos en la sociedad, cuál es el papel que jugamos, estamos conscientes de ello,
¿Qué hacemos por salir de esos estereotipos? ¿Qué hacemos por reconocer en los otros, en las otras, en nosotras los derechos que tienen y que tenemos todos como personas y que a fin de cuentas están cobijados en nuestra Constitución? Nuestro artículo primero establece que queda prohibida la discriminación por motivos de género, de nacionalidad, de origen étnico. Entonces, sin duda, y como les decimos en la exposición, aunque la Constitución y las leyes secundarias que hablan de leyes contra la violencia hacia las mujeres y las jóvenes y otras leyes que forman un marco jurídico que protege los derechos de niñas, jóvenes y mujeres, pues son letra muerta si en realidad no los conocemos y no los ejercemos, ¿no? No reconocer los derechos en nosotros, pues es un gran problema que tenemos en nuestra sociedad y que sin duda impacta las relaciones como sociedad en su conjunto y ya no digamos para el bien común. Entonces, por supuesto, la vida diaria. Exacto. Ahí es donde confluyen los intereses y la misión del museo, hablar de la necesidad de estos derechos constitucionales, de ponerlos sobre la mesa en situaciones tan cotidianas como puede ser el rol de las niñas, de los niños, de los hombres, de las mujeres en el hogar, ¿no? Y precisamente en el museo hablamos de que la Constitución es un texto vivo. Si una Constitución no se vive, si no se conoce, si no se ejerce, pues es letra muerta. Y en todos los países con qué mejor manera de activarlos y ponerlos en acción a través de este tipo de muestras. Y solamente, maestra, no sé si me perdí en algún momento, el tercer grupo. El tercer núcleo temático es la mirada a lo masculino. Okay. Entran ahí en acción Manolito, Felipito. Tenemos una selección de viñetas muy significativa por lo que representa y creo que muchos se identifican en esas situaciones. ¿Cómo lograr, justamente tiene que ver con lo que nos mencionabas, hacer que estas leyes no sean una letra muerta, sino que estén activas? ¿Cómo lograr a través de esta niña modificar, transformar todas estas ideologías, pero también las acciones? ¿Cómo hacerlo a través de una exposición con todo este contexto y también con todo este sustento histórico, considerando el momento en el que surgió Mafalda, el contexto que se vivía entonces en Argentina, el momento o los momentos que se han ido sucediendo a lo largo de estas últimas décadas, principalmente en América Latina, con respecto a los movimientos a favor de los derechos de las niñas, las jóvenes y las mujeres? Claro, pues mira, hay dos viñetas muy significativas y que pusimos al inicio y al final de la exposición. La primera es aquella en donde Mafalda se pregunta cómo es que eran los derechos humanos, ¿no? En los 60s, en un contexto de Guerra Fría, en un contexto en el que si bien casi 40 años antes se habían redactado esta Declaración de Derechos, Declaración Universal de Derechos, pues se estaba olvidando con tantos conflictos la necesidad de reconocer en nosotros esos derechos y respetarlos, ¿no? Y por otro lado hay otra viñeta que nos gusta mucho también, en la que ves a Mafalda mirando un letrero en el césped y el letrero dice, prohibido pisar el césped. Y ella se pregunta, ¿y la dignidad no? Porque el hablar de derechos es hablar de la dignidad de las personas. Todas las personas tenemos estos derechos que están amparados en la Constitución y lo importante de ejercer estos derechos en el día a día es reconocerlos y luchar porque se respeten. Ese es el camino. Hablar de una cultura ciudadana, de una cultura de la legalidad en la que procuremos actuar de acuerdo con las normas y sobre todo reconocer, como te decía, los derechos en nosotros, ¿no? Y lo vemos en situaciones muy cotidianas, reconocer los derechos de los niños, de las niñas, de las personas mayores también, que si bien tienen condiciones especiales, tienen leyes que refuerzan ese ejercicio de sus derechos. Tradicionalmente se habla de grupos que han sido históricamente discriminados y desafortunadamente los niños, las personas mayores, los indígenas, ya no digamos la comunidad de la diversidad y sobre todo las mujeres son quienes han sufrido estas acciones de discriminación o de invisibilización de las situaciones que los aquejan en el día a día. Entonces es importante hacer ese llamado. Mencionaba ya la vigencia, la actualidad de estas tiras, aunque fueron escritas hace por lo menos alrededor de 60 años. Casi 60. Perdón, maestra. Se leen de una manera distinta, dadas el contexto, el lugar en el que fueron creados, el lugar donde se están exponiendo en este momento, y cómo es que se da esta nueva lectura a través también de la visión de la curadora y por supuesto de este museo universitario. Claro, se leen de manera distinta por la circunstancia que nos aqueja. Por ejemplo, cuando hablamos de, cuando vemos a la mujer en el hogar,
la curadora invitada recuperó unas estadísticas muy interesantes de esta encuesta de discriminación y cómo estos estereotipos y roles de género siguen muy presentes en nuestra cultura y en nuestra población, sin dar el número decimal exacto. Por ejemplo, en esta encuesta arrojó que mujeres jóvenes y adultas, el 60% de las entrevistadas consideran que en efecto la mujer debe atender a las tareas del hogar. El 60% todavía considera que es la labor principal, ser madre y atender labores del hogar. Un 40% de estas mujeres jóvenes entrevistadas habla de que está de acuerdo con que el hombre debe ser el principal proveedor del hogar. Entonces todavía son cifras altas que nos hablan de que estas miradas en las que vemos a Mafalda sin duda son muy actuales en el contexto en que vivimos. Y otra cifra interesante es también aquella que habla de que aproximadamente el 10%, un 11% dice que las mujeres no tienen habilidades para ocupar puestos directivos laborales. Entonces, esa es la situación. Si bien la maestra Del Pino nos dice que hay otras estadísticas en donde sobre todo grupos de jóvenes hablan de que sí se deben reconocer estos espacios, que las mujeres son capaces, tienen habilidades para ocupar puestos laborales directivos. Se ve una tendencia en el cambio de estos roles y estos estereotipos de género, pero aún así tenemos una sociedad en que tenemos esas cifras. Por eso, desde el museo queremos incidir en eso y la selección de viñetas que hemos hecho y los comentarios agudos de Mafalda sobre lo que ella veía con su mamá y con sus hermanos, pues son actuales. Y además esta muestra se ve enriquecida también por un programa de actividades que está sucediendo a la par del museo y estará sucediendo mientras la exposición esté vigente durante todos los meses. Platícanos de este programa alternativo que además es híbrido, es decir, podemos acudir al museo o bien podemos seguirlo a través de las redes sociales de este espacio universitario. Sí, pues mira, inauguramos el viernes pasado y al día siguiente, el sábado, tuvimos la grata presencia de la monera Cintia Bolio. Nos dio una conferencia en donde leía el feminismo a través de las tiras de Mafalda. Aunque fue una actividad presencial, pueden revisarla en nuestro canal de Facebook. También ayer tuvimos una charla precisamente con la curadora de la exposición que transmitimos también por nuestro canal de Facebook. Pueden revisitar esta charla en la que hablamos precisamente del proyecto y continuamos con este programa de exposiciones con varias actividades. Todos los fines de semana, nuestra área de servicios educativos y mediación ofrece un taller que se llama Hay de roles a roles, que es intergeneracional. Si ustedes llegan al museo y quieren participar en este taller, lo solicitan y se les atiende. También, hablando del tema de lo masculino, la próxima semana tenemos un taller sabatino con el doctor César Torres Cruz del CIEG de la UNAM, que va a hablar de repensar las masculinidades, los roles y estereotipos de género. Es un taller que va a durar 3 sesiones. También en septiembre iniciamos con un taller de dibujo para no dibujantes. Este taller va a ser de más larga duración, empieza en septiembre, termina en noviembre. Ambas son actividades presenciales. Y siguiendo con nuestro programa, contamos con la fortuna de poder presentar una conferencia de la doctora Isabela Cose, que es una antropóloga, historiadora argentina que escribió en 2014 el libro sobre Mafalda, en la que estudia todo el contexto del surgimiento de Mafalda y el significado que tuvo en la Argentina. Ella nos va a acompañar en línea en una charla que tenemos el 21 de septiembre a las 18 horas. Y en octubre, a partir de la experiencia que implicó traer este proyecto de Mafalda y la propuesta del museo para la exposición, nuestra área de servicios educativos está organizando un foro para jóvenes y jóvenes, para chicas y chicos, que se llama Mafalda Vista por los Jóvenes. Los invitamos a que participen. Esta actividad va a ser presencial y vamos a hablar precisamente de cómo explicarle Mafalda a los jóvenes y a los niños incluso, pero sobre todo, ¿qué saben de Mafalda los jóvenes de ahora? Porque hay algunos que te dicen, no, pues el llaverito, ¿no? Claro. O el peluche. Y hay otros que sí la conocen, que la han leído y que se identifican con la crítica y la postura de Mafalda. Entonces, este foro lo vamos a realizar el 8 de octubre a las 12 del día, es una actividad presencial. Y cerramos nuestro programa de actividades con la participación en una conferencia en línea de la doctora Hortensia Moreno, que es la directora de debate feminista del CIEG de la UNAM también. En noviembre cerramos con estas actividades y la exposición va a estar abierta hasta el 18 de diciembre.
Pues hay este programa que se puede consultar en las páginas, Claro en las sí. redes del museo que han estado apareciendo en nuestra pantalla. Mafalda y todo este universo crítico creado por Salvador Lavado Quino, pues es inagotable, se puede ver de muchas maneras, se puede reflexionar y también reír desde distintas ópticas. Y es importante, solamente para terminar, maestra, pues hacer la invitación a visitar esta exposición Miradas a lo Femenino. Está abierta al público hasta el 18 de diciembre, ya nos decían, con horario de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Está ubicado en la calle del Carmen número 31 y la entrada es gratuita. Así es, la entrada gratuita. Pues ahí está la invitación para todos los universitarios y para el público en general a acercarse a esta mirada que nos permite entender a qué se refiere esto de equidad de género. Y bueno, estamos buscando todos este bienestar y esta equidad social. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, maestra Rosalba Mejía Albarrán, subdirectora del Museo de las Constituciones de la Coordinación de Humanidades de nuestra universidad. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias, maestra. Ahí está la invitación abierta y bueno, es momento de escuchar la reflexión de Jacobo Dayan, quien enseguida nos habla sobre este modelo de seguridad que ha implementado el gobierno actual, sus fallas y sus consecuencias. Buenas tardes. La decisión de militarizar la seguridad ha generado mucha resistencia. Más allá del modelo de seguridad, se ha dejado a un lado un par de elementos que resultan esenciales. No habrá seguridad con los niveles de impunidad que hay en México. La impunidad es casi absoluta. Militares o no, sin Estado de Derecho, las violencias continuarán. Nada hay en la mesa para enfrentar esta grave situación, ni por parte del gobierno ni por la oposición. La impunidad es asumida como algo que no debe cambiar. El segundo elemento es el fortalecimiento de las policías civiles a nivel estatal y municipal. Desde hace años esto ha sido abandonado. Como resultado de este abandono se da la necesidad de la participación de militares, que debería ser temporal, acotada y con controles. A más militarización, menos policías civiles, y eso genera un círculo vicioso. La ruta es clara: Estado de Derecho y policías civiles. El gobierno va en otra dirección. Buenas tardes. Ahora en Radio Aventureros, Eitan Cruz nos habla sobre la relación de los jóvenes y el dinero. Vamos a escucharlo. El dinero siempre ha sido vital para la sociedad, ya que es la fuerza que mueve este mundo. Pero en la adolescencia comienza a convertirse en algo más relevante. Cuando éramos pequeños, nuestros padres decidían lo que obteníamos y lo que no. Pero a medida que crecemos, vamos adquiriendo un poco de más libertad en diferentes ámbitos de nuestra vida que antes no teníamos. Y entre estos beneficios, por primera vez, una emocionante libertad monetaria. ¿Qué significa y por qué queremos dinero los adolescentes? El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero. Nuestro mundo se ha expandido considerablemente y nuestros deseos con él. Un dulce ya no es nuestro máximo objetivo. Ahora tenemos otras necesidades y gustos que, si queremos satisfacer, necesitaremos más dinero para hacerlo. Cualquier cosa que añadamos adquirir se ve mucho más cerca cuando tenemos dinero, y eso es increíble. Ya sea una inversión para nosotros, un artículo de vestir que siempre hemos querido, un viaje soñado y hasta una ayuda para nuestros seres queridos. Tantas posibilidades que ahora se ven más cerca. De acuerdo con la manera en cómo manejes o administres el dinero que obtengas, irás adquiriendo experiencia. Tú decidirás qué hacer con él y cómo gastarlo sin impedimento porque es tu dinero. Y a un promedio de 2.25% de intereses en un periodo de 1000 años se convierte en 4.300 millones de dólares. Es muy importante considerar que los recursos económicos, aparte de ser el alimento industrial de este mundo, son la herramienta para subsistir, obtener más beneficios, comodidades y salud para nosotros y nuestros seres queridos. Además, nos ofrecen una sensación de libertad, estatus social y hasta poder. Pero también esto puede ser una espada de dos filos, porque puedes desarrollar un deseo tan intenso de comprar cosas que te sientas frustrado o insatisfecho por no conseguirlas, o que te concentres tanto en generar recursos que abandones la escuela o te alejes de tu familia y seres queridos. Si queremos obtener dinero y no perderlo, hemos de aprender el valor que este tiene. El dinero significa responsabilidad.
para con nosotros y nuestra sociedad. Y para despedirnos queremos invitarlos a aprender más sobre nuestra salud, también sobre nuestro cuerpo y sobre las enfermedades a través de los libros. Y es que la Facultad de Medicina de nuestra universidad organiza la 7ª Feria del Libro de Ciencias de la Salud, que se llevará a cabo del 26 al 28 de agosto en el Palacio de la Escuela de Medicina, esto allá en la República de Brasil, en el Centro Histórico. Pues una alternativa más para profesionistas y también para que todos nosotros nos acerquemos a información confiable allá en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a todos ustedes que nos acompañan del otro lado de la pantalla y también a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día. Los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de la UNAM Responde, por supuesto por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.